Y antes de nada, por supuesto, daros las gracias por vuestro interés, por estar aquí, y también a todo el personal de la biblioteca por facilitarme, pues, darme esta posibilidad de nuevamente hablar de estos temas tan interesantes, porque no es la primera vez, esta es la tercera, si no recuerdo mal, que damos una charla sobre mindfulness. Y con esto arrancamos, ¿no? Y arrancamos con, bueno, la idea hoy es abordar esta doble vertiente de lo que es mindfulness, sabiduría y compasión, esta doble vertiente de la práctica. Y que poco a poco iremos viendo. Y quería empezar con esta cita. Sin el ancla de la compasión existe el riesgo de que la práctica de mindfulness se convierta en una forma sutil de evitar las dificultades, tratando de mantener la mente en el modo de observación y de foco en la respiración, sin ocuparse de las cosas dolorosas. Entonces, esta cita es como una advertencia de lo que puede pasar con la práctica de mindfulness. Y aquí el punto clave es esta expresión de forma sutil de evitar las dificultades. Porque eso sería realmente lo opuesto a mindfulness. Ahora vamos a ver lo que es mindfulness, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco, a medida que vayamos avanzando. Porque a veces, aunque parezca una contradicción, intentamos practicar mindfulness para no practicar mindfulness. Quiero decir que a veces nos centramos más en el querer adecuar las cosas a como nos gustaría que fueran, en lugar de realmente abrirnos a la experiencia tal y como es. Y de aceptarla tal y como es, que es la definición de mindfulness prácticamente. Y estas son algunas definiciones. La conciencia que surge al prestar atención de manera voluntaria en el momento presente y sin juzgar a cómo se despliega la experiencia momento a momento. O darse cuenta de la experiencia presente con curiosidad, apertura a la experiencia y aceptación. En una palabra, se trata de ser conscientes de lo que uno está experimentando momento a momento, con aceptación radical y con apertura a esa experiencia. Y por contra, lo que llamamos resistencia sería una especie de evitación de la experiencia tal y como es. Es decir, el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Por los motivos que sea, porque no nos gusta la experiencia como es, o porque nos apetecería que fuera distinta, etc. Entonces eso implica una manipulación de la experiencia para que se ajuste a lo que realmente queremos, ¿no? Entonces sería lo contrario a mindfulness. Y es interesante saberlo esto, porque es una distinción bastante sutil, ¿eh? A veces uno piensa que para practicar esto, como que uno tiene que crear las condiciones idóneas, y está muy bien, es decir, hay que facilitar las cosas, obviamente, pero en realidad la práctica consiste en arrojarse a la experiencia tal y como es, estemos como estemos en el momento. Se trata de eso. Y se trata también de todas estas cosas. Se trata, obviamente, de pasar de una mente distraída a una mente atenta, o del cultivo de una mente más atenta. Todos sabemos que la mente divaga, la mente se mueve, es fácil distraerse.
También se trata de pasar del modo hacer al modo ser. Con modo hacer nos referimos a este hacer casi automático, inconsciente, en el que constantemente estamos involucrados, ¿no? En nuestras tareas diarias, ¿no? Ese hacer, casi compulsivo a veces. Y pasar al modo ser, a hacer las cosas de una manera consciente. También se trata de pasar del yo narrativo al yo experiencial, es decir, esto equivaldría algo así como a corporizar la mente. El cuerpo está aquí, el cuerpo está aquí, la mente está en miles de sitios. Entonces, de lo que se trata básicamente es de aterrizar en el cuerpo. También hablamos de que se trata de pasar de la multitarea a la monotarea, es decir, en lugar de hacer muchas cosas a la vez, hacer solo una cosa a la vez. Porque por definición es imposible prestar atención 100% a todo lo que estamos haciendo. Si son más de una tarea, si es más de una actividad. También hablamos de pasar de lo urgente a lo importante. A veces lo que consideramos urgente no es tan urgente y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, de lo que consideramos importante en la vida, de lo que valoramos, de lo que llamamos valores nucleares, de lo que nos dirige, de lo que nos da sentido. Podríamos hablar también de que se trata de pasar de la carencia a la abundancia, es decir, dejar un poco de quejarnos por aquello que no tenemos y deseamos tener, y entender que la verdadera abundancia es una abundancia de consciencia, básicamente, de consciencia y de corazón. Ahora veremos las dos cosas cómo están relacionadas. Y en relación a lo anterior, pues pasar de la víctima, de ser víctima de las circunstancias, a ser un aprendiz. Ser aprendiz significa que uno es capaz de aprender algo de cualquier experiencia, aunque sea negativa, en un principio, en un primer momento. Claro, ¿qué tiene que ver esto con lo que llamamos antes la sabiduría, ¿no? Uno de los dos aspectos de los que estamos hablando antes. Pues, claro, depende de qué definamos o qué entendamos por sabiduría. Por sabiduría podemos entender muchas cosas. Podríamos abordar ese tema desde muchos ángulos y perspectivas, ¿no? Pero la práctica de mindfulness, ahora lo vamos a ver, se puede parecer un poquito al proceso de subir una montaña. Imaginad que tenemos o que tenéis una montaña al lado de vuestra casa, ¿no? Entonces empiezas a subir en la ladera. Entonces vas viendo las cosas más desde lo alto, ¿no? Sigues viendo tu casa, pero ya no solo ves tu casa, sino que empiezas a ver también lo que rodea tu casa, la de las otras casas, ¿eh? Y sigues subiendo y ves tu barrio, ¿no? Y sigues subiendo y ves tu ciudad entera, ¿no? Si la montaña es suficientemente alta, claro. Y luego ves lo que rodea la ciudad, ves todo el horizonte que rodea la ciudad. Entonces vamos viendo cada vez más cosas, vamos ganando en perspectiva. Es una metáfora, ¿eh? Vemos más cosas y las vemos desde una perspectiva más amplia. O sea, podemos abrazar con toda nuestra mirada pues, cosas que antes no abrazábamos en una sola mirada. Entonces, practicar mindfulness tiene algo que ver a echar un vistazo ya no al paisaje físico, sino a nuestro paisaje interno, al paisaje de nuestras experiencias, por decirlo así, al paisaje de todo aquello que podemos experimentar. Y dentro de esas cosas que podemos experimentar, pues aparecen distintas categorías de cosas.
Cuando uno se sienta y cierra los ojos, uno empieza a apreciar, por ejemplo, los sonidos. Es una de las cosas que uno puede apreciar, ¿no? Si uno se centra en el cuerpo, uno aprecia sensaciones corporales. Sensaciones corporales pueden ser muchas, pueden ser un dolor, un picor, una sensación de bienestar, una sensación de relajación. En fin, ¿no? También se pueden experimentar emociones, tristeza, alegría, odio, rabia, ira, etc. Pensamientos, obvio. Muchos pensamientos, la mente no para. Entonces hay un gran descubrimiento que se produce, y es que uno descubre que todo aquello que se observa son cosas que cambian, o sea, son cosas transitorias, no están todo el tiempo, o no están todo el tiempo igual. Igual que los sonidos cambian, las sensaciones corporales cambian, las emociones cambian, los pensamientos cambian. O sea, cualquier experiencia cambia. Cualquier cosa que os imaginéis que podéis experimentar, no da igual lo que sea, cambia constantemente. Y esto también es otra cosa que uno descubre, interesante. Cuando observamos este paisaje, vemos que hay algunas cosas que nos gustan y otras cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, en la foto esta de Nueva York, pues bueno, el horizonte, el mar al fondo, tal, es bonito. Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor si os fijáis en las casas de por aquí abajo, ahí encerradas, pues a lo mejor no son tan bonitas, ¿no? Pues con nuestro paisaje interior pasa un poco lo mismo. Es decir, hay cosas que evidentemente nos resultan agradables, como puede ser una sensación de relajación o de bienestar. Y hay otras cosas que no nos resultan tan agradables, como una sensación de dolor, o una tensión muscular, o una emoción que nos descoloca internamente. Es un poco parecido. Entonces, aparte de estos dos descubrimientos que hemos hecho, el hecho de que las cosas cambien y el hecho de que haya cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, también tienen lugar estos dos procesos, si uno persevera en la práctica, lo que llamamos metacognición, es decir, el conocimiento, el conocer del conocer, cómo opera la mente, cómo funciona la mente. Otro gran descubrimiento, es decir, nos damos cuenta de que la mente no para de moverse. Eso uno lo atestigua realmente, uno lo observa, uno se da cuenta de eso, uno lo vive. Eso. Y es un gran descubrimiento. Puedo decir que es el primer insight, digamos, la primera toma de conciencia. Y luego, como decía, si uno persevera, se produce esto que llamamos desidentificación. Desidentificación. Es decir, empezamos a ver las cosas o las experiencias desde cierta distancia, sin tanta implicación con las cosas. Estamos observando las cosas ya como desde fuera, como si fuéramos meros testigos o observadores. Pues eso, como viendo un paisaje desde lo alto de una montaña, ¿no? Entonces, claro, como consecuencia de ello, esto es interesante porque como consecuencia de esta desidentificación, uno puede gestionar mejor algunas situaciones, como las experiencias difíciles, conflictos emocionales, situaciones de estrés, de malestar, etc. Cuando uno tiene esa capacidad de desidentificarse un poco de la historia, es más fácil gestionar estas situaciones. Hablamos de responder creativamente a esas situaciones en lugar de reaccionar como meros autómatas.
de forma inconsciente, ¿vale? Respondemos conscientemente a esas situaciones. Bueno, hay tres elementos clave. Podríamos decir que estos son como tres elementos clave en la práctica, ya sea en la práctica que uno hace regular, sentado todos los días en una silla de un cojín, o en la práctica en el día a día, Uno siempre tiene estas tres posibilidades: parar, respirar y observar. Parar, respirar y observar. No es que uno no respire ahora, por ejemplo, pero cuando paras, aprecias la respiración. Puedes apreciar la respiración, esté como esté, pero la puedes apreciar. Y puedes observar tu estado interno. Y eso ya es un gran paso. Eso ya es un gran paso para, lo que decíamos antes, es decir, que haya una respuesta diferente ante una situación de conflicto, por ejemplo, emocional. Parar. Pero claro, a veces cuando uno para, cuando uno hace la práctica esta de mindfulness, cuando uno para en general, a veces también encuentra lo que comentábamos, es decir, cosas dolorosas, cosas que no nos gustan. Y a veces no paramos por no ver eso, por no ver esas cosas. Eso sería una evitación. Sería una evitación. Pero ese es el gran desafío, es decir, hacernos conscientes de estos vacíos, de estos aspectos dolorosos, o estas cosas que nos producen malestar o insatisfacción, y poder gestionar eso. O poder acercarnos a eso con otra mirada, al menos. Y aquí es donde tiene un papel relevante lo que llamamos compasión, o en concreto autocompasión, que sería algo así como inclinarse hacia estas cosas que no nos gustan con una mirada diferente, más amable, más cercana, más cariñosa, más compasiva, en definitiva. Vamos a ver lo que es la compasión. Compasión, del latín compasio, acompañar. Una definición del Dalai Lama muy simple, muy fácil de entender. La compasión es el deseo de que todos los seres sensibles estén libres de sufrimiento. O el sentimiento que surge al ver sufrir a otro y la motivación por ayudarlo. Hay un impulso de querer aliviar el sufrimiento. O si nos referimos a nosotros mismos, o si volcamos la compasión hacia nosotros mismos, sería el arte de cuidar de nosotros mismos en momentos de sufrimiento, de la misma forma que lo haríamos con alguien a quien amamos o alguien a quien queremos. Y eso se puede hacer con herramientas muy concretas, que ahora os voy a contar un poco. Entonces, se relacionan de esta manera lo que es mindfulness y lo que es autocompasión. El mindfulness hemos visto que es como el dar cuenta de todos los fenómenos que suceden, es decir, el contemplar ese paisaje interior de todas de todo lo que podemos experimentar. Es decir, se centra en los contenidos de la experiencia. Y en cambio la autocompasión se centra más en la propia persona, en el propio observador, en el propio experimentador, en la persona que está observando esos fenómenos, cuando hay sufrimiento. Entonces se complementan. Digamos que el mindfulness sería algo así como el espacio, ¿no? El espacio, y la autocompasión sería algo así como la calidez, crear calidez en ese espacio para acoger cualquier experiencia, aunque sea dolorosa. El espacio crea calidez y la calidez crea
el espacio. Esto me gustaría que quedase realmente claro, porque la palabra autocompasión a mucha gente no le suena bien. Y no suena bien porque nos remite precisamente a eso, al primer punto normalmente. O sea, sentir lástima por uno mismo. Y no es eso. No es eso. Tampoco implica debilidad. Todo lo contrario. Hay estudios que demuestran que las personas que son más autocompasivas tienen más resiliencia. Resiliencia, sabéis que es la capacidad de reponerse, ¿no?, ante una situación adversa, más fácilmente. Tampoco es una forma de egoísmo, tampoco es una forma de autoindulgencia, tampoco es una forma de poner excusas para no hacer nada. Tampoco nos impide motivarnos, al contrario, se demuestra que las personas autocompasivas pueden motivarse con esta actitud de autocuidado. Y tampoco tiene realmente que ver del todo con la autoestima. Se puede ser autocompasivo sin tener autoestima. Es un recurso que tenemos siempre dentro. El recurso de inclinarnos a nosotros de manera amable y de cuidarnos realmente, con prácticas muy concretas. Porque esta es un poco la clave. Hay un estudio de Christine Neff, que es una investigadora pionera en autocompasión, en compasión en general, que demuestra que más del 70% de las personas tratan mejor a los demás que a sí mismas. Y solamente hay un porcentaje pequeño, no recuerdo exactamente cuánto es, un porcentaje que no llega al 10% de personas que solamente ese porcentaje se tratan mejor a sí mismos que a los demás. Esto quiere decir que somos excesivamente críticos con nosotros mismos. Excesivamente críticos. Hay una voz crítica que nos está constantemente machacando y es una voz inconsciente probablemente en muchos casos. La tenemos ahí interiorizada desde hace mucho tiempo. Entonces se trata de pasar de esta voz autocrítica a una voz autocompasiva. Y eso implica cambiar nuestro propio diálogo interno. Y elegí esta cita porque lo refleja perfectamente. Dice, ¿qué es ese yo en nuestro interior, ese observador silencioso, crítico, severo y mudo, capaz de aterrorizarnos e impulsarnos a una actividad fútil y que al final nos juzga todavía más severamente por los errores a los que sus reproches nos condujeron? Ese es el desafío. Entonces, existen algunos protocolos, algunos programas de entrenamiento de mindfulness y autocompasión, o de mindfulness y compasión. En concreto, en el mundo ahora mismo existen estos 5. El cuarto de ellos es el MSC, que ahora os voy a hablar un poquito porque lo estamos impartiendo en Salamanca desde octubre del 16, creo es. Y queremos impartirlo en Zamora ahora, a partir de mediados de este mes. Queremos empezar con ello. Y son programas pues que tienen una investigación y que, bueno, pues el MSC en concreto
Ha sido creado por Christine Neff y Christopher Dermer, que son dos psicólogos, investigadores interesados en mindfulness también. Entonces son programas de 8 semanas. Y hay una investigación sobre los propios programas y bueno, de momento se están viendo resultados interesantes a las personas que lo han seguido, ¿no? Bueno, aquí tengo 4 pinceladas de qué es el MSC. MSC son las siglas en inglés de Mindful Self-Compassion. Lo tenéis en el folleto ese de todas maneras que tenéis cogido, tenéis anotado. Que se podría traducir algo así como Mindfulness Autocompasión o Autocompasión Mindful o algo por el estilo. Entonces es un programa de 8 semanas, creado en 2010. Entonces es un protocolo oficial estandarizado a nivel internacional. Es decir, es un programa que está homologado a nivel internacional. Y los profesores que lo impartimos pues también tenemos un itinerario de formación y una supervisión. Es decir, que en todas partes del mundo es igual. No se considera una terapia, pero bueno, es terapéutico. Se puede considerar una terapéutico. Y entonces de lo que se trata es precisamente de esto, es decir, de construir recursos, habilidades para gestionar estas situaciones de malestar, de dolor, de conflicto emocional, de todo lo que hablábamos antes, ¿no? Hay investigación ya hecha sobre el tema de la compasión y de la autocompasión y sobre el propio MSC, y casi todo está, si tenéis interés en echar un vistazo, en la web de Christine, que es la de abajo. Están todos los artículos que pueden descargar, PDFs, se pueden ver, y bueno, hay muchos campos de aplicación y demás a día de hoy. ¿Con qué herramientas contamos para trabajar o para cultivar la autocompasión? Hay 2 cosas que son claves. Ya no tengo más diapositivas. Bueno, hay una más, pero ya es la última.